el presidente de la República dijo algo que me llamó mucho la atención. Fíjense bien lo que dijo. Dijo, lo digo despacio, así dijo el presidente. Quiero que se internalice, es decir, nos está haciendo un llamado a todos los mexicanos a internalizar una serie de conceptos y una serie de ideas que expresó de la siguiente manera. Dijo, 36 años de políticas neoliberales, en esos 36 años se llevó a cabo el saqueo más grande del país, más grande que en el periodo de la colonia que duró 300 años en números redondos, más grande que en otros momentos de la historia de México, más grande, mucho más grande que en el periodo de Porfirio Díaz. Entonces repito, y lo dijo despacio, porque quiero que se internalice, es decir, que todos los mexicanos hagamos nuestro, tengamos muy profundo en nuestra conciencia esta idea. 36 años de política neoliberal sirvieron para llevar a cabo el saqueo más grande del país. Y de ahí, dijo él, se llevó a cabo una política de ficción, una política de simulación. Por ejemplo, dice él, ¿dónde estaban aquellos grupos que crearon, por ejemplo, la Fiscalía Anticorrupción o los que crearon todo el sistema de transparencia del país? Si desde el periodo de Salinas de Gortari se eliminó el delito de fraude como delito grave del Código Penal. Entonces era una simulación lo que ha pasado en el país en el periodo neoliberal. ¿Dónde estaban los grupos ambientalistas de más renombre, incluso internacional, cuando se llevó a cabo o se pretendió llevar a cabo la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco, afectando de manera sensible el medio ambiente, todo ese microclima y toda esa región? ¿Dónde estaban? Lógicamente nosotros sabemos, y el presidente siempre lo dice, hay excepciones. También sabemos de la lucha que dieron los pobladores de esa región para impedir esa arbitrariedad que finalmente se iba a convertir en un gran negocio inmobiliario, entre otras cosas. Ahora, ¿dónde estaban esos grupos ambientalistas prestigiados a nivel internacional que cuando se concesionó más del 60% del territorio nacional a empresas mineras, es decir, se les concesionaron 120 millones de hectáreas, repito, 60% del territorio nacional, para que se explotara como lo han hecho las empresas canadienses con técnicas altamente contaminantes? ¿Dónde estaban? O bien, cuando se aprobaron en los sexenios neoliberales los acuerdos para la introducción de defoliantes altamente contaminantes o de semillas genéticamente modificadas, o se avanzó en acuerdos para la extracción de petróleo a través de la técnica de fracking, que es altamente contaminante, ¿dónde estaban? Bueno, ya sabemos dónde, pues es una política de simulación. Por eso el presidente ha hecho el llamado a pasar de esa democracia simulada a una democracia representativa, donde estamos en ese momento, y de ahí a una democracia participativa. Vuelve a pasar lo que yo decía hace unos días, que cuando era pequeño, un dirigente ferrocarrilero me decía, cuando leas un título en la portada de un periódico, léelo al revés. Si dicen que el gobierno está haciendo las cosas muy bien, en ese tiempo seguramente lo está haciendo mal, es al revés. Y hoy el presidente sobre el tema trajo a colación, dijo él, una canción popular del periodo de los 70s, yo creo, donde uno de los párrafos o una de las frases fundamentales decía, fíjense, decía, no te dejes engañar cuando te hablan de progreso, porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso. O sea, es la tergiversación de las noticias que lo lleva de manera perfecta los grupos de la derecha. Lo mismo tocó el presidente a pregunta de una reportera, el tema del feminismo. Él dijo, bueno, pues igual hay mucha manipulación en este tema. Dijo él, ¿de cuándo acá son feministas los que tienen pensamiento retrógrada? Es decir, la derecha nacional. Si siempre se han opuesto a los derechos de las mujeres.
Más bien el feminismo, las luchas feministas, la lucha por el derecho de las mujeres, se ha identificado siempre con los grupos de izquierda, progresistas, avanzados, democráticos, verdaderamente, y no con el pensamiento retrógrada de la derecha. Veamos algunos ejemplos. En el caso de México, ya sabemos todos que el voto a la mujer se dio en el año 1952. Una de las banderas fundamentales en ese tiempo del voto a la mujer era la que planteaba el Partido Popular, que dirigía Vicente Lombardo Toledano, porque él acuñó una frase que decía: sin mujeres no hay democracia. Era una identificación de los derechos de la mujer con la izquierda. Otros grupos progresistas estaban en el mismo tenor, pero la derecha siempre opuesta a que se expandieran los derechos de las mujeres. También eso pasó en 1923, por ejemplo. Y fíjense quién pasó con la hermana de Felipe Carrillo Puerto, porque en ese tiempo que las mujeres ascendieran a cargos de representación popular a las diputaciones, pues eso estaba prácticamente vedado, y menos si eran de izquierda. Entonces la hermana de Felipe Carrillo Puerto, ustedes saben, él era, y también su hermana, dirigentes del Partido Socialista del Sureste. Recalco el nombre, Partido Socialista del Sureste, donde, por cierto, el presidente de la República, ahora que habló de uno de los aniversarios luctuosos de Felipe Carrillo Puerto, destacó que la revolución ideológica del tercer cambio profundo de nuestro país se desarrolló en el sureste del país, y uno de los partidos que influyó más en ese proceso de revolución ideológica fue precisamente el Partido Socialista del Sureste. Y precisamente la hermana de Carrillo Puerto fue diputada y defendió los derechos de las mujeres, derecho a ser votada y derecho a votar, porque si bien es cierto que el voto a la mujer se estableció hasta en México, en la República, hasta 1952, pues en el caso de Yucatán, donde gobernaba el Partido Socialista del Sureste, las mujeres votaron, y no nada más votaron, sino también tuvieron acceso al poder. Pero es la izquierda. A nivel internacional, creo que todos conocemos que una de las principales dirigentes del movimiento feminista pues fue precisamente la dirigente del Partido Comunista de los Estados Unidos de Norteamérica, Angela Davis. Entonces, siempre los partidos de izquierda, los grupos progresistas son los que más están ligados de manera natural con el feminismo, con las luchas feministas y con la defensa de los derechos de la mujer. Y la derecha, por otro lado, pues tenemos también los ejemplos. Uno de ellos a nivel internacional fue la política que aplicó el partido nazi hacia las mujeres alemanas. Como ellos mantenían la teoría de la raza aria como la raza superior, entonces ellos elegían, a criterio de ellos, los nazis, pues a algunos alemanes que consideraban de la raza aria, de la raza más pura, y seleccionaban mujeres alemanas, que ellos hicieron una gran propaganda en el cine, sobre todo en la prensa, mujeres alemanas que estuvieran dispuestas a procrear hijos alemanes, pero de estos especímenes de la raza aria. Y entonces crearon las casas de gestación. En esas casas, la mujer alemana llegaba, tenía su relación sexual con los especímenes previamente seleccionados por los instrumentos del partido nazi, y en la práctica utilizaban a la mujer solamente para gestar, de acuerdo a su teoría, a la nueva raza que conquistaría el planeta. Pues esa es la derecha a nivel internacional, los nazis, los nazifascistas, es la misma política, igual que el desprecio que tuvo hacia la mujer todo el periodo del gobierno de Francisco Franco en España, cuando a través de un golpe militar rompieron la República Española. Esa es la derecha. Esa derecha vino a México, tanto los nazis como la Falange Española tuvieron aquí a sus representantes, y ellos, es muy ilustrativo el libro del Fisgón, donde habla de la raíz nazi del PAN, pues vienen con toda esa ideología de desprecio hacia la mujer, y que se refleja hoy precisamente, pues hasta en el lenguaje que tuvo Vicente Fox para tratar a la mujer como lavadora de dos patas. Es la concepción que tienen sobre la mujer los grupos de derecha. O esta secta llamada NXIVM,
donde están pues el hijo de Salinas de Gortari, están hijos de destacados dirigentes políticos del PRI, del Partido Acción Nacional y de la derecha mexicana. Entonces, nada tiene que ver la derecha con las aspiraciones legítimas de las mujeres y menos con el movimiento feminista. Por eso el presidente de la República ahí dijo, ¿de cuándo acá son feministas los que tienen pensamiento retrógrada de derecha? No nos debemos engañar, y lo cerramos con esa frase que él dijo, de la canción de los 70s. No te dejes engañar cuando te hablan de progreso, porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso. Pues así lo podríamos decir en el tema ideológico. Ahora también el presidente respondió a una pregunta que hizo un reportero. El reportero la ha formulado de la siguiente forma. Le dijo, señor presidente, creo que usted está llevando a cabo una reforma de la conciencia nacional. Fíjense bien lo que dijo, una reforma de la conciencia nacional y también una reforma cultural. Y el periodista le agregó, similar a que se hizo en China. Bueno, nosotros diríamos lo siguiente, no es similar a lo que se hizo en China, porque cada país tiene su historia, su idiosincrasia, su propia forma de desarrollo y su propia personalidad. Lo que respondió el presidente fue lo siguiente, dijo, lo que estamos llevando a cabo es una revolución de las conciencias y no nos debemos detener en eso, una revolución de las conciencias. Y esa revolución de las conciencias, evidentemente, desde mi punto de vista, tiene 3 elementos fundamentales. Pero es una gran revolución de las conciencias. La primera es la revolución ideológica. Y en este tema de la revolución ideológica incluimos nuevamente lo que dijo el presidente el día de hoy. Fíjense bien, dijo, hay que internalizar, lo digo despacio, el tema de que durante 36 años de política neoliberal se llevó a cabo el saqueo más grande del país. Eso quiere decir que es una idea que lanza, es una tesis dentro de esta lucha ideológica, es el tema central, el saqueo indiscriminado que se hizo en el periodo neoliberal. Pero esas ideas que, como él dijo, las dijo despacio, esta es una idea, ayer dijo otra, antier dijo otra, etc. Entonces se va conformando una nueva corriente del pensamiento. Esta nueva corriente del pensamiento no surge de golpe y ya hecha y acabada. Esta la está generando, hay que ser muy claros, el presidente Andrés Manuel López Obrador, fundamentalmente. Y entonces, lo que algunos tratamos de hacer, fíjense bien, es ayudar a organizar, sistematizar, ordenar este cuerpo de ideas que en el fondo está ayudando a crear, repito, esta nueva corriente del pensamiento, que bien podríamos llamar el obradorismo, porque son aportes propios del presidente de la República, que tiene una gran imaginación y una gran capacidad creativa, no solamente para formular programas extraordinarios como los que ya hemos sabido, apoyo a adultos mayores, becas para 11 millones de mexicanos, el programa de las Sembrando Vida, sí, son programas, pero también tiene la capacidad de ir formulando ideas y tesis que van complementándose, no contradictorias entre sí, y además tratando de dar respuesta a los problemas vitales que vive México y que vive la humanidad en su conjunto. Entonces podríamos sintetizar que una ideología es un conjunto de ideas organizadas, sistematizadas, no contradictorias entre sí, que tratan de dar respuesta a todos los fenómenos de la vida, de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento humano. Y el presidente de la República es el esfuerzo que hace sistemáticamente. Entonces sí, como él dice, revolución de las conciencias. Esa revolución de las conciencias ve inmersa en una lucha ideológica tremenda, que diario le llueve al licenciado López Obrador, pero también diario el licenciado hace que llueva en la conciencia y en el cerebro de la derecha. Y nosotros los mexicanos tenemos que estar muy despiertos, porque como él hoy repitió y siempre lo dice, que es otra idea, tontos son los que piensan que el pueblo es tonto. El pueblo es sabio, el pueblo es inteligente, pero esa cultura, porque ahí entra el otro factor, aparte de la revolución ideológica, es la revolución cultural,
que tenemos que cambiar esa concepción cultural y poner muy en alto la tradición extraordinaria de las culturas originarias de nuestro pueblo, que han sido eficientes, creativas y sobre todo humanistas. Entonces, si te gusta lo que comentamos aquí, te invitamos a que nos des tus comentarios. Agradecemos mucho los comentarios que nos mandan en Facebook, los nuevos personas que se han suscrito como colaboradores, les mandamos un abrazo fraterno y también los invitamos a que se suscriban al canal de Facebook. Pues mañana continuamos y antes de concluir, acuérdense que hoy pues el presidente va a tener su entrevista con Joe Biden y el presidente hoy dijo claramente, y lo vamos a confirmar ahora que salgan los resultados de la entrevista, la relación que se va a mantener con el presidente de Estados Unidos es una relación de respeto mutuo y está basada en el artículo 89 de la Constitución mexicana, que básicamente habla de la defensa de la soberanía nacional, la no intromisión en los asuntos internos de otros pueblos. Por eso López Obrador dice, yo no me meto en la vida interna de Estados Unidos, pues no se debe meter nadie en la vida interna de México. Y también el tema de la solución de los conflictos por la vía de la negociación y no de la presión, el chantaje económico o menos aún de la intervención militar o de la guerra, y la cooperación para el desarrollo. En ese tenor, el presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, también a pregunta de un reportero, planteará con el presidente Joe Biden el tema de los mexicanos migrantes en Estados Unidos, que es una fuerza muy importante y que además son los héroes anónimos de nuestra patria, que están contribuyendo con su extraordinaria capacidad productiva, con su capacidad creativa, con su honestidad, pues a enviar una gran cantidad de remesas a sus familiares que están en México, que son alrededor de 10 millones de familias, y que eso ha ayudado notablemente también al proyecto que encabeza el presidente de la República. Pues te deseo que tengas muy buen día y nos vemos el día de mañana para profundizar en el artículo 89.